buenos días a todos. Bienvenidos a EUDE. Como director, quiero comenzar estas palabras agradeciendo la oportunidad que tenemos de ser anfitriones de un evento tan representativo. Agradezco también en mi nombre y en nombre de EUDE a Jesús Torres Mateos, presidente de la Asociación de Directores de Recursos Humanos, a Rita Jacome, directora de IECO, y a Carlos Olave, director global de Recursos Humanos de LG Electronics. Gracias, de verdad, por confiar en nosotros y estar hoy aquí. Agradezco también a todos aquellos que nos acompañáis hoy y a aquellos que nos acompañarán después con toda la difusión que creo que se le va a dar a esta jornada y a las conclusiones que se han sacado del informe. En la jornada de hoy presentamos los resultados del estudio de El poder del propósito en las organizaciones, realizado por el Instituto para la Ética en la Comunicación y las Organizaciones, en colaboración con la asociación, un estudio que pretende poner en valor la importancia de compartir el propósito común dentro de una organización, evidenciando cómo esto suma al compromiso y a la satisfacción laboral de todos los que forman las compañías. En estos últimos tiempos el término propósito ha ido ganando popularidad y cada vez suena más cercano, pero pensé que se había apagado. Sin embargo, hay todavía en muchas organizaciones que el propósito se confunde con el objetivo último de la compañía, que finalmente viene a ser una cuenta de resultados, y genera cierta discrepancia en la satisfacción y el ambiente laboral de todos los empleados de las compañías. Por lo tanto, creo que es relevante que el concepto de propósito se despopularice como un simple elemento de objetivos a conseguir en la compañía. Para nuestros alumnos, especialmente aquellos que cursan el máster de recursos humanos, es importante entender este concepto. Desde EUDE formamos y animamos a nuestros estudiantes para que sean los líderes de las compañías del futuro y por eso para nosotros este estudio es también de especial interés. Además de estos datos, hoy también conoceremos las respuestas a los resultados sobre por qué motiva a los directores de recursos humanos y qué sentido dais a vuestro trabajo en las organizaciones. Por último, para nosotros es emocionante acoger este evento porque nosotros somos una compañía como empresa que destaca por ser una institución en la que se desarrollan las colaboraciones corporativas de forma estratégica. Formamos redes de networking que nos contactan con la sociedad, con compañías, con trabajadores y especialmente con nuestros alumnos. Así que para nosotros, la verdad, es un placer teneros hoy aquí y simplemente daros las gracias y espero que esta jornada dé unos frutos que se merecen. Muchas gracias. Bueno, gracias Miguel por la presentación y por acogernos aquí en vuestra casa. Miguel Hermida, que es el director general de EUDE. EUDE es hoy por hoy la sede de la asociación. Nosotros tenemos aquí nuestras oficinas y nuestro equipo trabajando aquí en EUDE, con lo cual el agradecimiento es doble porque además de permitirnos tener un lugar donde trabajar y desarrollar todo lo que estamos haciendo en la asociación, pues encima nos cede estos espacios para poder presentar estudios tan interesantes como el que venimos a presentar hoy. La asociación, desde que nosotros estamos en la junta directiva, nos hemos marcado una serie de objetivos y uno de ellos es la de realizar no solo eventos, sino eventos que realmente aporten valor a la función y apoyar y desarrollar investigaciones y estudios que tengan interés y sean de impacto en la función de recursos humanos, ¿no? En la función directiva de recursos humanos, ¿vale? Y en general a la sociedad. De hecho, ahora hablaré de lo que vamos a presentar aquí, pero para que lo sepáis, acabamos de presentar el libro blanco que es el cuarto libro blanco que se presenta ya sobre
temas de salud en la compañía, en las compañías, y hemos presentado hace una semana y media o dos el libro blanco sobre la salud mental en la compañía, en las empresas. Entonces, yo creo que hay una labor de investigación que hacemos desde la asociación y contando con nuestros patrocinadores en temas de interés y que tienen resultados, porque al final el libro blanco, cuando yo lo he leído, es una guía fantástica de cómo afrontar el problema de la salud mental, cómo gestionar los problemas de salud mental dentro de las compañías y cómo prevenirlos, sobre todo, ¿no? No solo eso, también, junto con el equipo de investigación de EUDE, estamos desarrollando y poniendo en marcha el estudio de posiciones y competencias más demandadas, que ya es un clásico de la asociación, que tiene mucha repercusión en medios y en las compañías, porque al final lo que somos capaces es de detectar hacia dónde va el mercado de trabajo y cuáles son las posiciones y las competencias que las compañías estamos demandando, no ya, sino de aquí a los próximos 4 o 5 años. Este estudio, pues, este año verá la luz a finales de mayo, principios de junio, y, por supuesto, haremos la correspondiente presentación. La asociación es la única asociación en el mundo del asociacionismo en recursos humanos, a diferencia de lo que ocurre en otras funciones, pues está bastante pluralizado, ¿no? Está muy disperso. Hay varias asociaciones que trabajamos en el entorno. Con todas tenemos una fantástica relación, pero es verdad que nosotros somos la única asociación que une o que asocia a los máximos responsables en la gestión de personas en las organizaciones. Es decir, quien toma las decisiones dentro de las organizaciones referente a todas las políticas, procesos, proyectos y desarrollo de las personas dentro de la compañía. Y esto es importante, porque ya somos más de 1.200 asociados. Cuando empezamos hace 3 años y medio no llegábamos a 600, hemos duplicado el tamaño, más que duplicado el tamaño. Hemos también elevado una presencia fuera de Madrid. No es porque Madrid ahora mismo, pues evidentemente es el centro empresarial del país y uno de los de Europa, pero hay mucha empresa también fuera de Madrid. Y entonces también hemos hecho un ejercicio de expandir la asociación hacia otras regiones, incorporando a personas, a directores de recursos humanos, a la junta directiva en ese sentido, ¿no? Y ya tenemos pues directores de recursos humanos que residen en Sevilla, en Barcelona, en Murcia, en Zaragoza, y seguimos, en Galicia también, y seguimos, ¿no? Porque yo creo que es importante que si somos una asociación nacional estemos en todo el país, ¿vale? En ese sentido, nosotros desarrollamos proyectos, estamos atentos a novedades, tenemos un comité específico sobre novedades legislativas, que ahora mismo es absolutamente fundamental, porque todos estamos sufriendo, y digo sufriendo porque cuando hay esta borrachera de legislación, especialmente en el ámbito laboral, pues los directores de recursos humanos estamos sujetos a una presión constante sobre cómo aplicar la norma y cómo cumplir con esa compliance laboral que ya tenemos encima de la mesa. Y aparte de esto, sí que hacemos pues multitud de eventos y multitud de, como decía, de investigaciones y estudios que nos ayudan un poco a desarrollar nuestra función. En este sentido, hemos tenido un año de reflexión acerca de sobre qué temas queremos trabajar dentro de la asociación con los asociados, y hemos recuperado, después de un año de stand-by, de entender qué es lo que estábamos haciendo, las comunidades de conocimiento. Las comunidades de conocimiento se crean cumplido su rol y yo creo que hoy en día hay otros temas encima de la mesa que nos interesan como directores de recursos humanos, y hemos retomado con una visión nueva y volvemos a poner en marcha esas comunidades de conocimiento, que lo bueno que tienen es la participación de los asociados, el nivel altísimo de profundidad en los temas y los resultados que salen de estas comunidades, que suelen ser investigaciones, libros blancos, estudios, etcétera, etcétera, ¿no? Este año, pues, las comunidades van a ser y se van a presentar en la próxima asamblea, que ahora diré cuándo será: salud y bienestar, talento y liderazgo, diversidad e inclusión, innovación, una específica sobre experiencia del asociado, es decir, sí queremos tener una comisión que nos diga a la junta directiva el asociado qué es lo que está demandando y qué es lo que quiere de la asociación, y creo que esto es interesante, y es la primera vez que hacemos un ejercicio de introspección, de saber qué es lo que nuestros asociados están demandando de nosotros, y la Comisión Jurídico-Laboral que sigue adelante, ¿vale?
Este evento, que ahora comentaré, se suma a otros que ya tenemos en marcha. Pusimos en marcha un ciclo de conferencias que llamamos Diálogos de la Asociación, de la AEDRH, que lo que buscaba era salirnos del entorno del puro, de la gestión, de la función de recursos humanos y analizar un poquito qué está pasando fuera y cómo eso nos impacta en nuestro día a día. Ese ciclo de conferencias que tuvimos el primero con Juan Luis Cebrián en la sede de la Caixa, en el All-in-One de la Caixa, que es un sitio espectacular, fue un poco sobre la situación geopolítica actual en el mundo, una situación compleja que nos impacta, y nos impacta porque nos impactó y nos sigue impactando la guerra de Ucrania, nos impacta la guerra en Gaza, pero nos impacta la correlación de fuerzas económicos sociales entre Asia, el sudeste asiático, India, Estados Unidos, Europa, qué rol estamos jugando, y todo eso impacta en el mercado de trabajo e impacta en las personas. Tenemos otra sesión, la segunda, el 15 de febrero, lo coorganizamos, o nos ayuda a colaborar a realizar estos diálogos World Day, que nos ayuda en esto, y el próximo, como digo, es el 15 de febrero, vamos a tratar un tema que es el mundo que viene desde la demografía y el impacto que la situación demográfica tiene en el mercado laboral actual. Esto que muchas veces el día a día nos come y no somos capaces de ver, lo que queremos es dar un paso atrás y tener visión de conjunto de qué está pasando, ¿no? Porque en Europa las pirámides demográficas se han invertido, eso dificulta el acceso al talento por parte de las compañías, cada vez hay menos personas para incorporar a las compañías y eso disminuye también el número de personas con talento, evidentemente. ¿Por qué tenemos que empezar a buscar talento fuera de nuestro entorno natural? ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Qué está haciendo el mal llamado tercer mundo en este tema? Yo creo que va a ser una sesión muy interesante donde nos va a dar unas ciertas visiones y pistas acerca de qué nos espera en los próximos 10 años cuando ya ese impacto demográfico negativo que sufrimos en Europa nos llegue a las compañías, ¿vale? Yo os invito a asistir porque va a ser muy, muy interesante. Es un evento no muy largo, pero muy intenso y muy, muy potente. Y el 14 de marzo nuestra Asamblea General Anual, donde va a haber bastantes sorpresas. Hablaremos de temas de actualidad. Vamos a reactivar las comunidades con todos los asociados y luego hablaremos de temas que nos impactan, ¿no? Y yo siempre digo que los recursos humanos somos una función muy de modas, ¿no? O sea, pues hablábamos un día de transformación digital, otro año empezamos a hablar de diversidad e inclusión, otro año era sostenibilidad y ahora es la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial está en todos lados y va a impactar, cómo va a impactar al mercado de trabajo, si vamos a tener más o menos empleos para ofrecer, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a tener una visión bastante práctica de cómo la inteligencia artificial, que ahora mismo está en sus inicios, pues qué evolución va a seguir y cómo nos va a impactar en nuestro día a día, ¿vale? Ya tenemos más de 180 confirmados, me has dicho, José Manuel, lo cual ya nos asegura un éxito. Queda todavía mes y pico, ya hay casi el aforo completo, o sea que aquel que no se haya inscrito, que no pierda la oportunidad, lo haga ya cuanto antes, porque luego no habrá sitio. Ese es el problema que tenemos en todas estas cosas, ¿vale? Y será una asamblea especial porque también vamos a tener la entrega del premio de la asociación, que este año no puedo revelar a quién es todavía, pero va a ser bastante impactante. Esto yo creo que luego con las sorpresas y luego la parte más lúdica va a estar también divertido. Hoy tenemos la presentación del estudio llamado El poder del propósito en las organizaciones, redactado o dirigido por Carlos Olave. Carlos Olave es un miembro destacado de la asociación, desde sus inicios está con nosotros, ha estado en la junta directiva. Tuvo que dejarlo cuando se fue a Corea, no le cogía ningún sitio más cercano, entonces él decidió irse a Corea. Ha estado unos cuantos años allí. Hoy es embajador de la Asociación para Asia-Pacífico. Y estoy, bueno, ¿para qué queréis? Bueno, pues porque al final España exporta directores de recursos humanos y es importante que haya alguien que, cuando alguno está perdido en Malasia o en Singapur, pueda tener una persona de contacto y de enlace con la asociación. El propósito. Creo que no puede ser más adecuado el estudio que ha hecho Carlos y nosotros hemos intentado ayudarle y colaborar con él, porque al final, para mí, el propósito es el alma de las empresas y muchas veces no hablamos de esto. Siempre estamos hablando de las relaciones laborales, de inteligencia artificial, de cómo impacta en el día a día. Bueno, yo creo que es un momento de elevarse también, ¿no? Y de repensar después de la pandemia y en la situación geopolítica actual
qué están buscando las empresas, por qué existen las empresas, por qué un empleado puede o debe sentirse identificado con su compañía. Y yo creo que de esto va el propósito. El propósito al final no es más que indagar, meterse dentro de las entrañas de las compañías y saber el motivo por el cual cada compañía existe y por qué está en el mundo empresarial, pero en el mundo y en la sociedad y en general en el entorno en el que nos movemos. Y para mí era importante porque hoy hablamos mucho de propósito y luego hablamos de misión y de visión y de valores y de cultura. Yo creo que el propósito está en la base de todo esto. Es decir, al final el saber por qué uno está, pues trasladado al mundo organizacional, es el propósito y es el alma. Seguro que él me va a decir muchas más cosas, porque para eso lo ha estudiado y no le voy a quitar mérito ni supuesto contenido a su presentación, pero me ha parecido desde el primer momento súper interesante y este estudio que él está haciendo junto con el Instituto para la Ética de la Comunicación y Organizaciones, adscrito a la Universidad de Valencia, pues tiene todo nuestro apoyo, nosotros lo vamos a publicar y nosotros vamos a trabajar con Carlos para darle la máxima difusión posible, ¿vale? Y además será su tesis doctoral, con lo cual dentro de nada tendremos un doctor más en la asociación y esto es algo siempre interesante, ¿vale? Y no me quiero enrollar mucho más. Mi motivo no era dar el speech, el motivo de estar aquí es escuchar a Carlos, escuchar a Rita Jacome, que también está con nosotros, y a los que les agradezco la presencia y la confianza que han tenido en nosotros para que le podamos ayudar en esto, y dejarles simplemente para que os cuente ya un poquito de qué es el contenido del estudio que él ha hecho. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jesús, muchas gracias por la presentación. ADRH es mi casa. Como ha dicho Jesús, yo formé parte de la primera junta directiva en el 2012. ¿Fue cuando se creó? En el 2011, José Manuel. 12. Yo estuve en la primera junta directiva, estuve en la génesis, así que yo considero que ADRH es mi casa y por eso estoy muy contento de estar aquí. Y además, casualmente, también cuando venía en el coche, digo, estoy yendo, digo, si esto parece que me voy a hacer el visado otra vez en la embajada coreana. Y es que la embajada coreana está aquí, a 1 minuto, está detrás. Así que también considero que estoy casi en mi casa, porque sabéis que las embajadas son territorio nacional, o sea que estamos a 1 minuto de Corea, o sea que si doy el salto vuelvo a Corea. No sé si sabéis que he estado 6 años en Corea, así que considero que estoy en mi casa por partida doble. Y por otra parte también os quiero hacer una confesión. Yo hoy me siento un poco como Julio Iglesias, porque yo llevo 6 años viajando por el mundo, cantando por diferentes países, ante diferentes públicos, cantando en un idioma que no es el mío, en inglés, con mucha gente muy diferente. Y hoy, 6 años después, estoy aquí por primera vez, otra vez en España, cantando para mi querido público español, así que me considero un poco como si fuera Julio Iglesias cantando pues en el Bernabéu o en el Metropolitano o en Las Ventas. Así que espero ser profeta en mi tierra y espero que seáis benévolos conmigo. Y bueno, y os voy a contar una experiencia personal, ya lo ha adelantado Jesús, es mi tesis doctoral, este es el origen. ¿Por qué estamos haciendo esto? Pues estamos presentando esto. El origen es mi tesis doctoral. Entonces yo quiero hacer aquí una confesión, y es que yo he fracasado 3 veces. He fracasado 3 veces en mi vida. La primera fue en el 2005, la siguiente en el 2000... He fracasado 2, perdón, en el 2005 y en el 2015. 2005 yo siempre tenía el interés por hacer la tesis, empecé en la UNED, quería hacer la tesis, tenía mucho trabajo, lo dejé. En el 2015 me matriculé en la Complutense con mucha ilusión para hacer la tesis. El director de tesis que me tocó, no entendimos muy bien los dos la línea de investigación, también fracasé. Así que mi mujer es profesora universitaria, ya tiene 2 tesis doctorales. Ella es doble doctora y cuando ha estado en Corea se ha sacado la segunda. Y digo, hombre, yo he fracasado 2 veces, he querido hacer 2 veces la tesis, mi mujer ya tiene 2, joder, por lo menos en casa, yo al menos tener una tesis, que además es algo que me gusta mucho. Así que mi mujer me puso en contacto con Manuel Guillén, profesor de la Universidad de Valencia, y empezamos a hablar. Y le dije, oye, mira, yo tengo mucho interés por hacer la tesis, esto fue en el 2021, ya no quiero fracasar una tercera vez, así que quiero estar seguro de que realmente acierto. Y me dice, pues mira, mi línea de investigación son las motivaciones en el trabajo y el sentido que los empleados dan a su trabajo. He publicado un libro en el 2021 que os recomiendo a todos que os compréis y leáis, que es Motivaciones en las organizaciones y sentidos del trabajo. Léetelo y, bueno, y me dices si te interesa o no trabajar conmigo. Yo siempre tenía el propósito corporativo ahí como detrás y digo, bueno, motivaciones, tal, digo, no sé. Bueno, empiezo a leer el libro, ahí desde Corea, y cuando llego a la página 219, de repente leo, sería deseable contar con un texto
que estudiara cómo las organizaciones pueden alinear su propósito corporativo con las motivaciones de sus empleados. Y digo, ya está, este es el texto, esta es mi tesis, este es el texto que Manuel está buscando. Así que hablé con Manuel y digo, oye, ¿por qué no ligamos el propósito corporativo con las motivaciones y sentido de trabajo? Vemos qué influencia puede tener el propósito corporativo en los empleados y hacemos la tesis. Y me dice, fenomenal, vamos a ello. Así que nada, empiezo a investigar, pues como hace un doctorando, investigo, y llega un momento que hay que hacer el estudio empírico. Entonces, hago el estudio empírico con gente de LG, empezamos a hacerlo con gente de LG de todo el mundo. Pues muy bien, ha quedado muy bien. ¿Por qué no hacemos otro? Y me dice Manuel, ¿por qué no hacemos uno con directores de recursos humanos? Pues los directores de recursos humanos se supone que son más sensibles a estos temas del propósito, motivaciones, etcétera. Y pues venga, pues vamos a hacerlo con directores de recursos humanos. Así que llamo a casa y se pone José Manuel. Y me dice, adelante, la asociación está a tu disposición para hacer el estudio. Y el año pasado, no sé si lo recordáis, hicimos una presentación y lanzamos un cuestionario online y 166 directores de recursos humanos asociados de la asociación fuisteis muy generosos y contestasteis. Así que hoy estamos aquí para presentar el resultado de ese estudio, para presentar el resultado de esas 166 respuestas que obtuvimos. Como 166 está muy bien, pero yo aspiro a más, os hemos dejado a todos una copia, una transparencia con un código QR que os invito a todos a que rellenéis el cuestionario. Así que, por favor, esto es mi petición personal, quien no haya rellenado el cuestionario, que se lo lleve a casa o lo rellena después, pero por favor rellenadlo porque cuantas más respuestas tengamos, actualizaremos los datos y serán datos más fiables. Así que, bueno, pues esto es la introducción. Como han dicho, nos acompaña hoy, yo soy Julio Iglesias, pero bueno, voy a ser prácticamente solista, pero en algún momento va a salir Rita Jacome a explicar qué es el IECO y la relación entre el IECO y la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Rita es la directora del IECO. Luego está también aquí conmigo Tomás González Cruz. Tomás González Cruz es el director actual de mi tesis, porque desgraciadamente Manuel Guillén falleció el año pasado y Tomás tomó la dirección de mi tesis. Y además Tomás es ahora el director de la cátedra de Ética Empresarial IECO Universidad de Valencia. Sustituyó también a Manuel, no solo en la dirección de mi tesis, sino algo más importante, que es la dirección de la cátedra. Y también tenemos aquí a Antonio Carlos Cuenca, que forma parte de una de las cátedras que también dirige Tomás, porque Tomás dirige dos cátedras, que es la Cátedra de Empresa y Humanismo en la Universidad de Valencia. Entonces, Antonio Carlos es investigador en esa cátedra y además es profesor del Departamento de Marketing e Investigación de la Universidad de Valencia. Y le tengo que agradecer públicamente que me ha ayudado mucho con el análisis estadístico. Él es un experto en todos los temas estadísticos, colabora con otras asociaciones, colabora con AECOP en temas de coaching y todos los años hacen un estudio. Y yo tengo que confesar que como de estadística sé muy poco, pues Antonio Carlos me ha ayudado muchísimo y todos los datos que vamos a presentar aquí son en gran parte gracias a Antonio Carlos, así que muchas gracias. Y ya está, y ya está, y os dejo con... no, voy a hacer la agenda, os explico la agenda rápidamente y Rita que nos explique el IECO. Vamos a hablar de la colaboración entre IECO y AEDRH, luego un breve contexto sobre el propósito, que lo ha adelantado Jesús, el estudio, objetivos y alcance y la metodología. Cuarto, lo más interesante, los resultados y, por último, conclusiones. Así que, ahora sí, os dejo con Rita para que nos explique qué es el IECO y la relación con la asociación. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, Miguel, José Manuel. Bueno, yo siento especial emoción por varios motivos hoy. Veis aquí la foto de Manuel Guillén. Yo he trabajado con Manuel Guillén investigando durante los últimos 10 años. Todavía me sigo emocionando porque la verdad es que nos sentimos muy huérfanos en el IECO. Recuerdo la asamblea de marzo del año pasado. Ese día tú estabas en Corea, te conectaste, yo estaba en Madrid, porque el instituto está en Valencia. Y ese día le estaban operando por segunda vez porque se había complicado la cosa y tal. Bueno, volver a estar aquí ahora sabiendo que él no está me sigue produciendo muchísima emoción y al mismo tiempo pues una alegría, ¿no? Porque bueno, pues hemos visto la evolución de Carlos, ¿no? Durante todos estos meses. Yo a Carlos no lo conocía personalmente, nos hemos conocido hoy porque siempre las reuniones han sido online desde Corea. Y bueno, pues en el marco que es el instituto nace en el año 2009, lo funda Manuel Guillén, con un objetivo muy claro que era mejorar las sociedades de la reflexión ética. Manuel era profesor de ética empresarial y liderazgo en la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia y bueno, pues el objetivo era hacer investigación en estos temas.
Es un instituto que, aunque nace en Valencia, tiene un marcado carácter internacional, porque él, bueno, ya viajaba a Harvard desde hace ya tiempo, y en el año 2018, me parece que fue, es cuando la Universidad de Valencia firma un convenio con el Real Colegio Complutense en Harvard. Y entonces a Manuel lo mandan de representante allí. Y pues establece pues conexiones allí, y ese es el marcado carácter internacional. El IECO ahora mismo, todas las investigaciones que realiza están bajo el paraguas de la Dirección Humanista de Empresas, fomentando un liderazgo verdaderamente humano. Y los directores de personas, que sois todos vosotros, creo que en este sentido tenéis que fomentar ese liderazgo dentro de vuestras organizaciones. Tenemos alianzas con la Asociación Internacional de Humanistic Management, que nace en la Universidad de Fordham, y con ellos también trabajamos todos estos temas, y con la asociación de la Academia de Liderazgo Humanista, que se crea, Manuel fue uno de los cofundadores, con este motivo, ¿no? Que es transformar la educación en management, incluyendo todo este tema de una cultura humanista en la que es una cultura del compromiso, del cuidado y de la confianza dentro de las organizaciones. Entonces, bueno, pues en este marco, ya lo ha contado muy bien Carlos, es donde empieza a hacer la tesis doctoral y bueno, yo no me quiero extender mucho más. Si queréis luego, pues en el turno de preguntas podéis preguntar lo que queráis. Y bueno, agradecer también públicamente a Tomás por hacerse cargo de la cátedra. Tomás, bueno, buenísimo amigo de Manuel, se conoció en el primer día de clase y hasta que falleció, ¿no? Y también a Antonio Carlos. Así que, sin más, pues te vuelvo a dar la palabra, Carlos. Gracias, Rita. Muy bien, muchas gracias, Rita. Yo voy a utilizar un poco los papeles en algunas transparencias, porque como hay muchos datos no me quiero equivocar. ¿Vale? Bueno, pues vamos con el siguiente contexto. A ver, ya lo ha dicho también Jesús. Ahora el propósito está de moda. Todo el mundo habla de propósito corporativo, tiene mucha relevancia, pero realmente cuando yo me puse a investigar vi que hay muy poco estudio empírico sobre el propósito. Todo el mundo habla de propósito, incluso ahora hay algunos estudios que están hablando de la implementación del propósito, pero apenas hay estudios, y hablo internacionalmente, no encuentras papers que estén analizando cuál es el impacto del propósito organizativo, el propósito corporativo en los empleados. Los empleados cada vez dan más importancia al sentido que otorgan a su trabajo y a la satisfacción laboral, los empleados. Y por otra parte, los empleadores, que no es contradictorio, también dan más importancia cada vez al compromiso laboral de sus empleados. Es decir, todos, empleadores, empleados, estamos preocupados por la satisfacción laboral, el compromiso laboral, el sentido que damos a nuestro trabajo, con lo cual son temas que también, bueno, pues nos preocupan a todos. Y por último, como he dicho antes, los directores de recursos humanos tenemos un papel clave en todas estas dinámicas organizativas y somos, yo no diría que somos los principales responsables, pero bueno, sí que somos una parte muy activa en este tema de la motivación de los empleados, el sentido del trabajo y qué propósitos tenemos en nuestras organizaciones. Y los directores de recursos humanos nunca han sido objeto de ningún estudio. Aquí no puedo decir como antes, apenas hay estudios. No, aquí no hay ningún estudio a nivel mundial que haya analizado qué papel juega el director de recursos humanos y cómo les está influyendo a ellos mismos. Así que, bueno, este es el contexto, por eso decidimos hacer este estudio. Objetivos. Primero, vamos a describir cómo el propósito corporativo influye en los empleados, en concreto en su sentido de trabajo, su satisfacción y su compromiso laboral. Propósito a estas tres variables. Y luego vamos a identificar en el colectivo de directores de recursos humanos que han sido el objeto de este estudio, pues eso mismo, cuál es su nivel de motivación, su satisfacción y su compromiso laboral y sentido del trabajo. Como he dicho antes, esto está basado en las respuestas de 166 asociados de la EDRH. Vamos a ver cuáles han sido las respuestas por diferentes tipos, los demográficos. Bueno, y decir que se hizo entre febrero y junio del año pasado, o sea, prácticamente se terminaron las últimas respuestas hace 8 meses. Entonces, en cuanto a sexo, más o menos 50-50, mujeres-hombres, la verdad es que bastante equilibrado. En edad, veis que la mitad está entre 45 y 54 años. La mitad de los que han contestado entre 45 y 54 y, bueno, luego lo demás un poco repartido, salvo 25-34, los más jóvenes, que solo tenemos un 5%. Años de servicio en tu actual organización.
pues vemos que la mayoría llevan más de 10 años, un 36%, pero bueno, luego hay 18, 25, 19, menos de 2 años, pero bueno, sí que destaca que los que han contestado llevan más de 10 años en su organización. Y por último, número de empleados. El número de empleados veis que prácticamente el 85% trabaja en empresas de 50 a, no, digamos el 80% en empresas de 50 a 500 empleados. Prácticamente un poco menos del 80% entre 50 y 500 empleados. O sea, son empresas relativamente grandes. Muy bien, pues esto es los demográficos del estudio. Seguimos. Entonces, como he dicho, lo que queremos es ver cómo el propósito corporativo influye en estas 3 variables: compromiso laboral, satisfacción con el trabajo, sentido del trabajo. Cuando hablamos de propósito corporativo, estamos hablando del alineamiento del empleado con el propósito corporativo. Entonces, cuando hablamos de propósito corporativo, a mí me gusta hablar de propósito compartido. PC, propósito corporativo, PC también, propósito compartido. Entonces, estamos hablando, analizando cómo el empleado, al estar alineado con su propósito, el propósito de su organización, le influye en el compromiso laboral, satisfacción con el trabajo y sentido del trabajo. Así que vamos a definir, para ponernos todos en la misma página, como dicen los ingleses, vamos a definir qué entendemos por cada una de estas variables y luego vamos ya con los resultados. Porque propósito corporativo, lo ha dicho antes Jesús, no es, por lo menos lo que nosotros entendemos. Nosotros hemos tomado la definición de Gattenberg et al. Del 2019, un paper muy famoso, publicado en una revista muy prestigiosa, y lo que dicen, y ya venían diciéndolo varios autores, es que el propósito corporativo no es eso que está colgado en las paredes, no es eso que se pone en las páginas web. El propósito corporativo es el conjunto de creencias acerca de la razón de ser de una empresa. Es aquellas creencias que son compartidas por los empleados y que dan un sentido a su trabajo. Aquí, cuantos más sólidas sean esas creencias, más sólido será el propósito corporativo. E incluso hay algún autor que define el propósito corporativo, lo has dicho tú antes, como el alma o como el pegamento que mantiene unido a los empleados en un objetivo común. Entonces, nosotros lo definimos como algo intangible, porque digo, no es lo que está escrito, sino es intangible, es subjetivo, porque depende de las creencias de cada uno de los empleados, y es percibido porque depende de la audiencia, depende de la persona, el concepto que tenga de propósito. Entonces, por eso es tan difícil de medir, y en este artículo Gattenberg et al. Lo comentan, dicen, es muy difícil de medir porque es algo subjetivo, está basado en las creencias. Ellos han establecido un cuestionario que pretende medir el propósito en función de esta definición. Compromiso laboral es lo que entendemos por work engagement. Muy difícil de traducir, aquí lo hemos traducido como compromiso laboral, pero es lo que todos entendemos por work engagement. El work engagement se ha estudiado desde hace muchos años y aquí tomamos la definición de Schaufeli et al. Del 2002, súper típica y que es la que prácticamente todo el mundo cuando hacen encuestas de clima aplica. Entonces, lo definen como el estado mental positivo de realización. Dicen, estado mental positivo relacionado con el trabajo y una sensación de realización que se caracteriza por 3 elementos. El vigor, que es tener mucha energía, altos niveles de energía y persistencia. La dedicación, que es la implicación, el entusiasmo, el orgullo. Y la absorción, que es la concentración y el disfrute en el trabajo. Eso está súper estudiado y aquí poca duda hay sobre la definición de work engagement. Y por último, sentidos del trabajo. Los sentidos del trabajo, hay teorías ya desde el año 85 que hablaban de que las personas damos 3 sentidos a nuestro trabajo. Puedes dar un sentido como empleo, como carrera o como vocación. La novedad que aporta Manuel Guillén es que incluye la llamada más alta, que ahora la explicaremos. Y luego lo explicaré cuando explique el mapa de los sentidos del trabajo. El empleo. Yo cuando entiendo mi trabajo como un empleo, lo entiendo como algo que hago, algo que estoy haciendo todos los días para obtener un beneficio que me permite vivir mejor. Ya está, hago, me pagan a cambio y punto. El trabajo es una forma de obtener recursos. Si lo entiendo como una carrera, estoy entendiendo mi trabajo como una forma de lograr competencias, de saber más, de ser más hábil, de tener éxito e incluso de tener una posición social. Ofrece aprendizaje y crecimiento profesional. Si lo entiendo como una vocación, lo estoy entendiendo con un propósito más alto, como algo que está ayudando a otras personas o que me está ayudando a mí, pero para lograr algo que va un poco más allá del puro obtener recursos o obtener un beneficio para mí. Es un propósito más elevado y es una extensión de la vida y permite la realización personal. Y lo que aporta Manuel Guillén dice, hay gente
que sea creyente o no, puede ser religioso o espiritual, hay gente que su trabajo lo hace para, en el caso de que sean creyentes, porque entienden que es un plan personal de Dios, porque quiero honrar a Dios con mi trabajo, o si es algo espiritual, es porque entiendo que yo estoy aquí en este mundo para hacer algo más que puramente trabajar y vivir, sino que mi trabajo tiene que contribuir a algo más alto, espiritual o religioso. Y este es el cuarto sentido del trabajo que incorpora Manuel Guillén. Hasta aquí los 3 conceptos para que todos entendamos de qué estamos hablando. Voy a explicar el mapa de los sentidos del trabajo de Manuel Guillén porque el cuestionario está basado en esto. Entonces, esta es la novedad que aporta Manuel Guillén a la academia. Entonces, él lo que hace es que pone en diálogo la literatura de las motivaciones humanas, que son propias de la psicología, la pone en diálogo con la literatura de los bienes humanos, que son propios de la filosofía. Al poner en diálogo estas 2 dimensiones, surgen 16 motivaciones humanas, que son cada uno de los cuadritos que veis aquí. Estas 16 motivaciones humanas están expresadas como el deseo voluntario de. Entonces, cuando leemos esto, es el deseo voluntario de recompensa, el deseo voluntario de satisfacción, de afecto, y son cada una de las 16 motivaciones humanas. Para leer este cuadro, lo que entendemos es que el origen es una motivación, yo tengo una motivación extrínseca de recibir algo, intrínseca de lograr, trascendente de dar o religiosa de devolver, yo tengo un origen, una de estas motivaciones, para lograr un fin que es obtener, lograr un bien útil, agradable, moral o espiritual. No me quiero tampoco extender mucho con esto, en su libro está muy bien explicado, pero bueno, para que entendáis de dónde viene. Tipos de motivaciones, bienes que pretendo lograr y a partir de aquí un mapa de 16 motivaciones. Y lo que hace Manuel es que liga estas motivaciones con los sentidos del trabajo y dice, si yo lo que quiero es solo recibir bienes útiles, estoy entendiendo mi trabajo como un empleo. Si además, no solo esto, sino que quiero lograr, tengo una motivación intrínseca porque quiero lograr, pero además bienes agradables y útiles, carrera, vocación y, por último, llamada más alta, la parte religiosa. Manuel incorpora a las teorías clásicas los bienes espirituales y las motivaciones religiosas. Pero bueno, para que lo entendáis, él lo que hace es ligar sentidos del trabajo con las motivaciones. Y luego lo que establece, y es lo que cuenta en los últimos capítulos de su libro, es que lo ideal sería que todos los empleados de nuestras organizaciones hicieran un recorrido de este tipo. Él además aporta una brújula para que cada uno sepamos dónde estamos. Entonces, bueno, pues lo ideal sería que todos entendiéramos, todos los empleados de nuestras organizaciones, entendiéramos nuestro trabajo como una vocación, que todos los empleados de nuestras empresas tuviéramos un deseo de servicio, de afecto, de comprensión, de respeto, de excelencia. Y de esta manera serían organizaciones éticamente más sanas, serían organizaciones que buscarían el bien común, porque todos los empleados buscarían el bien común, suyo y de los demás. Y esto sería lo ideal. Entonces, bueno, pues a partir de este mapa de los sentidos del trabajo y de todo este estudio que hizo Manuel, elaboramos nuestro cuestionario. Una cosa interesante es que si rellenáis el cuestionario, cuando termina el cuestionario vais a tener un informe personalizado de cuáles son vuestros tipos de motivaciones y de cómo entendéis vuestro trabajo. Así que esto es publicidad encubierta para animaros a que rellenéis el cuestionario porque vais a tener vuestro informe personalizado. Pues vamos a los resultados. Hemos dividido los resultados en 3. Primero, el propósito corporativo, cómo influyen estas variables. Segundo, hemos establecido una serie de perfiles motivacionales a raíz de las respuestas que habéis dado. Y por último, vamos a hablar del director de recursos humanos. Propósito corporativo. La identificación del propósito corporativo sale una media de 8,6. Doy números porque, bueno, siempre yo creo que nos ayuda a todos a estar un poco más situados. Esto es sobre 10. Entonces, de todas las respuestas que hemos tenido, nos identificamos con el propósito corporativo 8,6 sobre 10. Y vemos que la más fuerte es cuando veo lo que logramos, me siento orgulloso. Luego me siento orgulloso cuando digo que trabajo en esta empresa. Mi trabajo tiene un sentido especial, no es simplemente trabajo. Y me siento bien, por último, en la forma que contribuimos a la sociedad. Aquí tampoco me quiero ir, voy a decir algunos datos así de cada una de las respuestas, a alguno le llamará más la atención alguna cosa u otra, pues luego en el turno de preguntas, pues si queréis vamos comentando, ¿vale? Yo voy compartiendo los datos y luego lo comentamos. Entonces, bueno, aquí no observamos diferencias demográficas, o sea, no hay diferencias entre hombres y mujeres, entre edad, entre años de servicio, salvo en un ítem, que es el de mi trabajo tiene un sentido especial, no es simplemente trabajo, que curiosamente es mucho más fuerte en los jóvenes y en los más mayores.
sea, en los jóvenes, en los jóvenes y en los mayores sale lo mismo, 8,8. O sea, todos los que tienen entre 25 y 34 años o más de 54 dicen, de una manera muy fuerte, que su trabajo tiene un sentido especial, no es simplemente trabajo. Luego lo podemos comentar, porque cada uno puede tener su interpretación, porque yo creo que es diferente cuando un joven dice esto y cuando una persona ya mayor de 54 lo dice, pero bueno, es interesante que haya surgido eso, porque, por ejemplo, luego en la gente entre 35 y 44 sale muy bajo, muy bajo. Es como que no le da tanta importancia cuando estás ya entre 35 y 44, no piensas que tu trabajo tiene un sentido especial. Hemos visto que el propósito corporativo hay una relación positiva y significativa entre el propósito corporativo, aquellos que se sienten identificados con el propósito corporativo y dan un sentido a su trabajo como carrera, como vocación y como llamada alta, no como empleo. O sea, aquellos que no se sienten identificados con el propósito corporativo suelen dar un sentido a su trabajo de puro empleo. En cambio, aquellos que sí se sienten identificados con el propósito corporativo suelen ser los de la vocación. Da relación positiva en los tres, pero sobre todo en la vocación es muy claro. O sea, si yo me identifico con el propósito corporativo, suelo ser una persona que doy a mi trabajo un sentido de vocación, de un propósito más alto, que está ligado. Con lo cual, bueno, luego lo diremos al final o lo podemos comentar en el turno de preguntas, pero claro, lo ideal es que tengamos muchos empleados que vean su trabajo, que tengan su trabajo un sentido de vocación, con lo cual vemos que el propósito corporativo en este sentido ayuda. El propósito corporativo, he dicho antes que ha sacado una media de 8,6. Dijimos, bueno, vamos a ver, para aquellos que su propósito corporativo es más de 9,6, es un punto más que la media, vamos a ver cómo afecta a su compromiso laboral y a su satisfacción en el trabajo. Pues vemos que mucho más alto que la media. La media de compromiso laboral es 8,4, pero aquellos que tienen un propósito corporativo, identificación con el propósito corporativo alto, da 9. Y en satisfacción del trabajo, la media es 8,1. Aquellos que se identifican con el propósito corporativo, su satisfacción del trabajo es más alta, 8,9, con lo cual tiene impacto. Estos son aquellos que han puntuado 9,6. Vamos a irnos a aquellos que han puntuado 10, que en las preguntas han contestado sí, totalmente, me siento totalmente identificado con el propósito corporativo, aquellos que su resultado es 10. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué creéis que va a pasar? Que todavía mucho más alto, ¿no? Pues efectivamente, veis que cuando el propósito corporativo es 10, aquellas personas que contestaron 10, el compromiso laboral sube a 9,3, veis que es casi un punto más que la media, y la satisfacción en el trabajo se dispara, 9,3 cuando la media es 8,1. O sea que realmente sentirte identificado con tu propósito, el propósito de tu organización, influye en que tu compromiso y tu satisfacción en el trabajo sea más alto. Esto en cuanto al propósito. Vamos a ver ahora los perfiles motivacionales. Esto es algo interesante que ha hecho y Antonio Carlos, a sugerencia de Tomás. Entonces hemos hecho algo un poco marketingiano, que es segmentar la población. Y entonces hemos sacado perfiles de personas en función de sus motivaciones y las hemos descrito con algunos nombres. Bueno, pues esto ha sido lo que ha salido en este colectivo. Son personas que tienen perfiles, que tienen motivaciones muy parecidas. Y nos han dado 3 perfiles motivacionales. El primero es el trascendente. El trascendente es aquella... Luego os preguntaré a ver quién creéis que es el perfil motivacional más común en el grupo de la Asociación de Directores de Recursos Humanos. No lo voy a decir todavía. El trascendente tiene altos niveles de motivación en todos los aspectos. Da altos niveles en todos los aspectos de motivación. Tiene una alta motivación intrínseca, pero todavía mucho más en la motivación trascendente. Es una persona que lo que quiere es dar, dar, dar. Y dice primero los demás y luego yo. O sea, es una persona, una motivación trascendente muy alta. El siguiente es trascendente, lo hemos llamado trascendente terrenal. Yo también tengo motivación trascendente, pero primero yo. Es el que más motivado está en sentirse satisfecho. El más motivado en sus motivaciones intrínsecas. En yo quiero hacer carrera, yo quiero crecer, yo quiero sentirme reconocido. Entonces, bueno, también tiene unos niveles altos de trascendencia, pero de motivación trascendente, pero primero es yo. Entonces, lo que quiere es lograr. Y luego, ya, si me queda algo, doy. Y por último, este perfil que existe, que es el motivado en sí mismo. Que sus niveles más altos son puramente extrínsecos. Lo que quiere es recibir y recibir bienes útiles. Y los intrínsecos
pues son útiles y agradables, es decir, si yo tengo una motivación intrínseca de carrera, de crecer, pero todo para mí, y tiene unos niveles muy bajos de motivación en lograr su paz interior y que los demás también. Hay una pregunta, si el que ha hecho el cuestionario es, una de mis motivaciones para trabajar es lograr paz interior y que otros también tengan paz interior. Aquí da bajísimo. Entonces pues lo hemos definido como primero yo, luego yo, finalmente yo y si me queda algo también para mí. Y lo que quiere es recibir, recibir, recibir. Así que estos son los 3 perfiles. Pregunta al público. ¿Cuál es el perfil mayoritario en las respuestas? No puedo decir la Asociación Española de Recursos Humanos porque no han respondido los 1.200, pero bueno, en el estudio que hemos hecho, ¿cuál creéis? La terrenal. A ver, ¿quién dice el primero? Sí, el trascendente. Muy bien. ¿Quién dice trascendente terrenal? ¿Y quién dice motivado en sí mismo? Nadie. Bueno, pues tengo que decir que tenéis un peor concepto de vosotros mismos, porque la mayoritaria es trascendente. Un 53%, más de la mitad de los que han contestado los directores de recursos humanos están en el perfil de trascendente, más de la mitad, 53. Un 36% trascendente terrenal y afortunadamente solo un 11%, pero los hay, un 11% motivados en sí mismos. Bueno, aquí tenía las motivaciones para que las entendierais mejor, pero vamos, básicamente, por entender un poco, lo que le motiva mucho al trascendente es ayudar a otras personas, hacer la vida agradable a los demás con mi trabajo, hacer el bien a los demás con mi trabajo. Esto es lo mayoritario. Fijaos que ahí ha dado respuestas muy altas, hacer la vida agradable, hacer el bien a los demás, ayudar a otros. El trascendente terrenal le motiva mucho sentirse satisfecho, convertirse en una persona mejor trabajando, poner en práctica mis habilidades y conocimientos. Eso es lo que más le motiva. Y al motivado en sí mismo, por supuesto, es sentirse satisfecho, recibir un trato justo y que se le valore. Eso es lo que más le motiva. Muy bien. Pues no, yo creo que esto es interesante, lo de los perfiles, y bueno, también nos puede ayudar a pensar, oye, en mi empresa, si yo hiciera esto en mi empresa, ¿cuál sería el mayoritario? ¿Dónde estaría, ¿no?, la gente ubicada dentro de mi organización? Bueno, esto lo puse aquí para explicar, pero bueno, ya está. Era para explicar si necesitaba lo de los perfiles. Y ahora vamos a ver las características. Entonces, aquí no podemos decir que en cada uno de los perfiles haya mayoría de segmentación demográfica, sino que solo hay en algunos casos donde es muy claro que este perfil es mayoritario en alguna de estas segmentaciones demográficas. Así que no esperéis que vamos a decir hombres, tanto, mujeres, tanto. No van a salir todas. Entonces, trascendente es mayoritariamente en hombres y en empresas de 250 a 500 empleados. Trascendente terrenal es más en mujeres de 45 a 54 años y en empresas de 50 a 250 empleados. Y por último, el motivado en sí mismo es o menor de 34 años o mayor de 54. Pasaba lo mismo con el de mi trabajo no es solo un trabajo, es o jóvenes o ya cerca de la supuesta jubilación. O llevan menos de 2 años en la empresa o llevan más de 10. Y son empresas de menos de 50 empleados, son organizaciones pequeñas. Pues esto es lo que ha dado. No voy a hacer comentarios, si queréis luego en el turno de preguntas comentamos. ¿Y qué pasa con el propósito corporativo? Pues con el propósito corporativo, para cada uno de los perfiles, vemos que los trascendentes tienen una identificación con el propósito corporativo mucho más alta. Los trascendentes, los que tienen una motivación trascendente, se identifican de manera muy alta con el propósito corporativo 8,9. El trascendente terrenal un poco menos, 8,5, y el motivado en sí mismo 7,8, muy poco. O sea que al final vemos que todo va teniendo sentido. Vocación, motivación trascendente, más identificación con el propósito corporativo, idealmente sería lo que nos gustaría a todos tener en nuestras organizaciones. Gente con vocación y con motivación trascendente. Y vamos a ver cómo afecta el compromiso y satisfacción laboral cada perfil. Pues fijaos, en compromiso laboral y en satisfacción del trabajo, las más altas, los trascendentes, aquellos que tienen motivación trascendente y lo que quieren es dar. Luego los siguientes, trascendente terrenal, y los últimos, motivado en sí mismo. No hay sorpresas, pero bueno, la verdad es que los datos hablan por sí mismos. O sea, al final, aquellos que tienen una motivación trascendente tienen mucho más compromiso y se sienten más satisfechos en el trabajo, más identificados con el propósito corporativo.
Entonces, el mapa de los sentidos de trabajo que os he explicado antes, os he dicho que hasta ahora los perfiles que hemos hecho los hemos hecho por aquí. Habíamos excluido las motivaciones religiosas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que en las motivaciones religiosas había puesto 0. Entonces, claro, distorsionaba los resultados. Entonces, habíamos excluido las motivaciones religiosas, pero no queremos obviar que en el modelo se habla de motivaciones religiosas y de bienes espirituales. Entonces, bueno, pues hay gente que para ellos esto sí que es una motivación. Entonces, ahora lo que vamos a presentar es los resultados, incluyendo estas motivaciones religiosas. Esto es como un poco bonus track, un poco, bueno, pues para, más que nada para curiosidad, por saber que cuando entran las motivaciones religiosas, pues que hay algunos otros perfiles. Entonces, hay uno que es el coherente, que tiene una alta motivación espiritual religiosa y también tiene altas motivaciones en otros aspectos. Este es alto en todo, religioso, trascendente, todo. Este es, digamos, el coherente. ¿Por qué? Porque, bueno, es coherente su alta motivación religiosa con todas las demás. Tenemos el otro que es el ateo declarado, el que motivación religiosa es 0, 0, 0, o sea, no, pero el resto de motivaciones también son altas. Bueno, pues son altas, no tanto como el coherente, no salen tan altas, pero bueno, son también altas. Y a diferencia del coherente, destaca el bajo nivel de motivación en el deseo de su paz interior y la de los demás. Bueno, pues esto puede ser. Y por último tenemos uno que le hemos llamado el tibio, que este es el curioso, porque este es que, bueno, ni fu ni fa en motivaciones religiosas, no te pone ni 0 ni 10, te pone como 5, 5, 5, pero luego tiene los niveles más bajos en todas las otras motivaciones. Entonces es como, bueno, pues eso, ni fu ni fa en motivaciones religiosas, y en las otras es el perfil más claro que da las motivaciones más bajas en todo y en satisfacción y compromiso laboral. Entonces, bueno, pues al final la conclusión es que pues la importante es la coherencia vital, ¿no? O sea, ya tanto seas del primer grupo o del segundo, pues que, bueno, pues que todos seamos coherentes. Aquí nos voy a preguntar, simplemente por curiosidad, 46% aquí, 46%, la mitad de la muestra, y aquí 28% y aquí 26%. O sea, el otro 50% un poquito más aquí, pero bueno, aquí también está. Así que nada, bueno, esto es un poco, bueno, por incluir la parte de motivaciones religiosas, pero ya digo que en todo lo demás no lo hemos incluido porque es verdad que los resultados son muy dispares. Hay mucha gente que sí y hay mucha gente que no. Bueno, vamos a la última parte de los resultados. El director de recursos humanos. Como este estudio se ha hecho en el director de recursos humanos, bueno, pues vamos a pensar ahora con la cabeza de director de recursos humanos qué es lo que nos motiva, identificación con propósito, etcétera. Motivaciones, tenemos intrínseca y trascendente. La primera, la intrínseca, pero muy seguida de la trascendente. La verdad es que no hay gran diferencia. O sea, nosotros, bueno, pues eso, lo que sale aquí. Muy alta en intrínseca, 8,18, trascendente 8,04, prácticamente no hay diferencia, pero sí que la extrínseca y la espiritual pues da mucho más bajo. O sea, somos personas que, bueno, pues que tenemos este tipo de motivaciones. ¿Qué es lo que nos motiva? Lo que más nos motiva, pues en las intrínsecas, en lo que es lograr, ¿no? En lo que digamos que está más ligado a carrera, sentirse satisfecho, poner en práctica mis habilidades y conocimientos y convertirme en una persona mejor trabajando. Esto es lo que más nos motiva. Y todas estas motivaciones, tanto la intrínseca como la siguiente, la trascendente, han salido por encima de 8, o sea que son altas. Y en la trascendente en dar, lo que más nos motiva es hacer la vida agradable a los demás, hacer el bien a los demás con mi trabajo y ayudar a otras personas. Así que veis que el director de recursos humanos sí que tiene una motivación de lograr intrínseca, pero también tiene una muy alta de motivación trascendente, de dar, de ayudar a los demás. Bueno, creo que esto es una lectura positiva. ¿Y qué es lo que menos nos motiva? Pues lo que menos nos motiva son las extrínsecas. Entonces, el deseo de que se me valore. No sé, aquí puede ser que ya lo damos por perdido y ya decimos, bueno, pues como no nos valoran ya esto, ya ¿para qué nos vamos a motivar con esto? No lo sé. El deseo de tener estabilidad económica y el deseo de recibir un trato bueno y justo. Puede ser también eso, decir, bueno, pues no lo sé. Si ya que no lo recibimos, pues mira, ya ¿para qué vamos a perder el tiempo intentando motivarnos con esto? Pero bueno, las extrínsecas son las que salen más bajas. Y es curioso que tener estabilidad económica, bueno, no es curioso, tiene su sentido, tener estabilidad económica, esta sí que sale muy alta
entre los que tienen 35 y 54 años, lógicamente. Entre 35 y 54 años, pues quizá es el tema de la estabilidad económica que nos preocupa mucho más. Así que bueno, un mensaje interesante es que las extrínsecas son las más bajas, intrínsecas y trascendentes en el colectivo de directores de recursos humanos es las más altas. Todo lo interesante es pensar, si lo hiciera en otro colectivo, ¿qué saldría? O en mi empresa, ¿no? ¿Qué saldría? Bueno, pues el director de recursos humanos, yo creo que todos tenemos una vocación de servicio, de ayuda a los demás, que se está aquí reflejando. Y vamos a ver nuestro compromiso laboral. Esto lo voy poniendo de vez en cuando para explicar, pero no hace falta por si tengo que ir a explicar algo del mapa, pero creo que ha quedado claro. Ah, no, ya me acuerdo. Puesto este mapa, sí, es verdad, perdón. He puesto este mapa porque, ¿os acordáis de este mapa? Bueno, pues vamos a ver las puntuaciones en cada uno de ellos, ¿no? Vamos a ver, os recuerdo, esto es deseo voluntario de recompensa, de estima, de satisfacción, de competencia, deseo voluntario de comprensión. Pues vamos a ver el mapa de los directores de recursos humanos, vamos a ver dónde es lo que estamos más alto. Pues lo más alto es que tenemos un deseo voluntario de satisfacción, de afecto, de competencia, de tener las habilidades adecuadas, y la que menos es la de estima. La que menos es la de estima, deseo voluntario de estima. La que más es sentirse satisfechos, tener competencia, tus habilidades para hacer el trabajo, y afecto. Bueno, como luego la presentación estará colgada, esto es para luego pensar o para comentar en el turno de preguntas y respuestas. El sentido del trabajo, yo creo que ya os lo podéis esperar. La más alta del sentido del trabajo del director de recursos humanos es la vocación, con un 8,4. También seguido de la carrera. Al final las motivaciones intrínsecas trascendentes están muy unidas, pero bueno, realmente ha salido que entendemos nuestro trabajo, damos un sentido de vocación, de servicio, de ayuda a los demás. Luego como carrera, como empleo menos y como llamada más alta, ya he comentado antes que menos. Y el compromiso laboral, estas eran las preguntas que hacíamos para analizar el work engagement, el compromiso laboral, lo que he explicado antes de dedicación, absorción y vigor. Estoy inmerso en mi trabajo, 8,83. Estoy entusiasmado con mi trabajo, 8,20. Y en mi trabajo me siento lleno de energía, pues aquí un poco menos. La parte del vigor, de altos niveles de energía, de persistencia, un poquito más bajo. El compromiso laboral, la media, es de 8,4, que bueno, que no está mal. No hay diferencias significativas por grupos, pero se observa un mayor compromiso laboral cuando llevas entre 2 y 5 años de servicio y en empresas de 51 a 250 empleados. Yo creo que también tiene sentido. Cuando estás entre 2 y 5 años trabajando en una empresa, pues quizá tu compromiso laboral es mayor. Luego suele pasar que decae y hay gente que deja la empresa. Y en empresas de 50 a 250 empleados. ¿Y cómo es nuestra satisfacción en el trabajo? Pues aquí es un poquito... Veis que aquí era 8,4 el compromiso laboral. Bueno, tenemos compromiso, pero satisfechos estamos un poquito menos. 8,1. Me siento satisfecho con mi trabajo, 1,1. No hay diferencias significativas entre hombres y mujeres y los menos satisfechos son los que están entre 35 y 44 años, que llevan entre 5 y 10 años en la empresa y que trabajan en una empresa de entre 251 y 500 empleados. Bueno, yo creo que puede tener sentido que sean los que menos satisfechos están. Muy bien, pues estos son los resultados de satisfacción con el trabajo. Hasta aquí todos los resultados. Conclusiones que podemos sacar de este estudio, o por lo menos estas son las conclusiones que yo creo y que luego podemos comentar en el turno de preguntas si tenéis alguna más. Cada persona tiene diferentes motivaciones y otorga un sentido diferente a su trabajo. Esto está claro. Cada uno tenemos motivaciones diferentes. Ya lo sabíamos antes de venir aquí, pero ahora ha quedado claro. Cada uno tenemos motivaciones diferentes y damos un sentido a nuestro trabajo que es totalmente diferente. Las motivaciones de un empleado varían en función de su situación personal. Se pueden analizar los perfiles motivacionales de un grupo. Lo hemos visto. Podemos segmentar a nuestra población en función de diferentes perfiles motivacionales. Identificar los perfiles motivacionales y el sentido que los empleados dan a su trabajo nos ayuda a tener una visión nueva del grupo y adaptar el modelo de gestión. No es lo mismo estar manejando un grupo de motivados en sí mismos que un grupo de trascendentes. Y es bueno saber qué número tenemos de trascendentes terrenales, de motivados o de gente que entiende su trabajo como una vocación o como una carrera o como un empleo. Es que no es lo mismo. No les puedes ofrecer lo mismo y no les puedes gestionar de la misma manera.
La motivación y el sentido del trabajo que una persona da a su trabajo afecta a su relación con los demás. Es decir, el sentido que yo doy a mi trabajo, si yo lo entiendo como una vocación, como un empleo, como una carrera, va a afectar a la manera en que yo me relaciono con los demás. Por eso es importante. Y además hemos visto que también afecta a su compromiso y a su satisfacción laboral. Por eso es tan importante identificar las motivaciones de los empleados y el sentido que dan a su trabajo. No es simplemente, bueno, pues qué bien, pues fulanito le da un sentido de empleo, de carrera, no, me da igual. No, a mí como director de recursos me tiene que afectar porque veo que está influyendo en el compromiso, en la satisfacción laboral y en cómo esa gente se relaciona con otros. Lo que comentaba antes del mapa de los sentidos del trabajo, idealmente en nuestras organizaciones deberíamos tener gente que tuviera motivaciones trascendentes y que tuvieran un sentido del trabajo como vocación, porque esto haría un lugar mejor de trabajo. Vale. Existe una relación positiva entre la identificación con el propósito corporativo y la satisfacción del compromiso laboral. Lo hemos visto. Si yo me identifico con el propósito corporativo, tengo más compromiso y más satisfacción laboral. Y hemos visto que también existe una relación positiva entre la identificación con el propósito corporativo y la motivación trascendente. Es decir, a mayor identificación con el propósito, más motivación trascendente. Y la motivación trascendente es muy buena porque esos empleados ayudan y quieren hacer la vida mejor a los demás. Con lo cual, si tenemos un propósito corporativo en el que la gente se siente identificada, tendremos unos empleados trascendentes y esto hará que haya un mejor ambiente de trabajo. Y los empleados con una alta motivación trascendente, además, tienen un alto compromiso y satisfacción laboral. Así que esas son las conclusiones que podemos extraer del estudio que hemos realizado, que yo creo son interesantes. Hay algunas cosas que a lo mejor, bueno, pues no nos esperábamos, otras que sí, y sobre todo yo creo que nos da pistas y nos abre, a mí por lo menos esto es lo que me sugirió, me pasó hace 2 años cuando empecé a conocer este modelo, me abre nuevas ideas sobre las motivaciones, que muchas veces hablamos de las motivaciones muy en abstracto, y la gente tiene que venir motivada de casa, típica frase que todos dicen. Bueno, oye, pues sí, pero aquí no estamos hablando si hay que venir motivado de casa, no. Aquí lo que hay que hablar es de la importancia que tienen las motivaciones y cómo esto está influyendo en nuestro ambiente de trabajo y cómo tener un buen propósito organizativo, un propósito organizativo compartido por los empleados, influye en variables tan importantes como el compromiso y la satisfacción laboral. Así que os vuelvo a solicitar vuestra colaboración para rellenar la encuesta, tanto vosotros como otros directores de recursos humanos que quieran hacerlo, porque cuantas más respuestas tengamos, pues mucho mejor y podremos actualizar los datos. Y ya está, pues muchas gracias a todos. Preguntas, comentarios. Y aquí ya también Rita, Tomás, Antonio, Carlos pueden participar. Se oye, sí. Hola, Carlos. Hola. Muy interesante. ¿Cómo se relaciona el propósito y la motivación en el trabajo con algo tan tangible como los resultados de la compañía? Porque entiendo que puede tener impacto y además lo que se espera de dar o recibir o hasta dónde llegar depende mucho del momentum, ¿no? Sí, seguro que sí. Yo creo que cuando cada uno hemos rellenado la encuesta y hemos hablado del propósito corporativo, seguro que no estamos pensando solo en el propósito, sino que estamos pensando en cuál es en este momento la situación de la empresa, si va bien, si va mal. Al final todo eso influye. Pero yo sí creo que es muy importante que los directivos de las empresas tengamos claro que al final, independientemente de los resultados, y está claro que influyen, no es lo mismo gestionar una empresa con buenos resultados económicos que con malos, al final hay un propósito que es el que nos tiene que guiar a todos, un conjunto de creencias que no pueden depender, no pueden cambiar porque hoy la situación es mejor o sea peor, sino que ese propósito tiene que ser siempre el mismo. El propósito lo definen, también Jesús lo ha adelantado antes, casi todos los académicos, como the reason why we exist, por qué existimos. Y al final nosotros no existimos, algunos CEOs lo dicen, ¿no? Aquí estamos para ganar dinero, aquí estamos para ganar dinero. Bueno, ganar dinero puede ser una consecuencia, pero la empresa no está solo para ganar dinero y tiene que encontrar un propósito que a la gente realmente le mueva y le lleve a trabajar con otros. Yo creo que los directores de recursos humanos, una cosa mala que hacemos, y está también relacionado con tu pregunta, una cosa mala que hacemos, así soy capaz de ir para atrás, es que cuando hablamos de nosotros, o sea, cuando hablamos de lo que hacemos y de lo que ofrecemos a nuestros empleados, siempre hablamos de motivaciones extrínsecas y de motivaciones intrínsecas. Siempre hablamos de, uy, aquí ofrecemos muy buenos beneficios, ofrecemos salarios por encima del mercado, o aquí ofrecemos carrera, ofrecemos desarrollo.
que está muy bien, pero creo que cada vez más la gente, los empleados, están preguntando, bueno, ¿y de esto? ¿Y de algo más? ¿Cuál es el propósito de esta empresa? ¿Por qué trabajamos aquí? Bien, me das carrera, me das beneficios, pero ¿qué estoy haciendo yo por la sociedad? ¿Qué está haciendo esta empresa para mejorar el mundo que vivimos, para mejorar la vida de los empleados, la vida de nuestra comunidad, nuestra sociedad? Y creo que una de las cosas que debería hacer el director de recursos humanos es impulsar que los comités de dirección, los CEOs, hablen también de esto. Y que no sea, como ahora también dicen, el purpose washing, ¿no? Que es pongo un propósito muy bonito y ya está. No, no, que luego sea realidad. Porque muchas empresas ponen un propósito muy bonito, pero luego a la hora de la verdad, sus creencias y el reason why es totalmente diferente. Muchas gracias, Carlos. Me llamo María Llosent y tenemos un café pendiente. Ah, sí. Y con motivo de esto te voy a escribir porque creo que tengo una cosa que te puede ayudar también. Aquí tengo dos preguntas. Una, la parte espiritual, no sé cómo está verbalizada, porque creo que muchas veces, donde lo pongamos, la gente lo percibe igual, porque hay gente atea con mucho propósito espiritual que no lo asocia a eso, y yo me pregunto si la verbalización de eso ha hecho que la gente conecte con su propósito intrínseco, por abrir eso, porque creo que hay mucho más profundidad en eso y muchas veces lo ponemos en católicos, protestantes, tal, y es mucho más profundo que todo eso. Y lo otro, en la parte que analizas de la propuesta, yo me pregunto hasta qué punto nosotros estamos conectando el propósito también con la parte de salud mental, ¿no? Porque estábamos hablando de los resultados, que es a donde nos lleva todo. Ayer leía en LinkedIn que el 63% de los CEOs son conscientes de que la empresa que tienen no es sostenible en los próximos 10 años y que no van a sobrevivir a eso, en un informe que salió de Price. Y sin embargo, con ese ruido que tenemos de que necesitamos cambiarnos, estamos con un torre, si me permitís el coloquial, de salud mental, que no somos capaces de romper eso. Yo me pregunto si el propósito es la forma de reconectarnos o lo podemos correlacionar con otra forma de salud mental. Porque tú decías que está muy resuelto la parte de engagement, de work engagement, en la definición. Y la definición seguro que sí, pero no sé si en las compañías estamos aplicando ese engagement conectado con el propósito que nos permita correlacionar ahí. Muy bien, muchas gracias. Y la pregunta es, ¿cómo ves todo esto? Una pregunta no fácil. En cuanto a la primera, es verdad que el cuestionario está hecho en términos de motivación religiosa y habla de Dios y habla de, bueno, pues de Dios. Entonces, yo sí que recuerdo las últimas conversaciones con Manuel que él decía que cuando lo presentaba, porque usted lo ha presentado en muchos sitios y en España y en Estados Unidos, mucha gente le hablaba de motivaciones espirituales y le hablaba de, oye, no solo tiene por qué ser Dios, sino hay una parte, como tú has dicho, espiritualidad. Si Manuel siguiera vivo, quizá hubiera reformulado las preguntas. No lo sé, si lo hubiera reformulado lo hubiera hecho de otra manera. Tú quizá tienes más información. Sí, bueno, sobre todo porque desde el IECO lo que hacemos ahora es el legado de Manolo, pues seguir difundiéndolo, ¿no? Y ahora he cogido yo el testigo y soy la que explico esto. Entonces, él en el libro lo explica muy bien. Entonces, cuando pone los tipos de bienes, decide poner bienes espirituales, que son aquellos que están por encima de lo natural, ¿no? Y eso implica a todo tipo de gente, pues ya desde los hombres prehistóricos, ¿no? Que sabían que había como algo superior, tal, ¿no? Él decide añadir la columna de motivación religiosa porque en la literatura académica no hay un consenso en lo que es religión. Hay miles, no sé si casi 5.000 espiritualidades, entonces él decide diferenciar. Y diferencia, más del 55% de la población dice creer en un Dios personal con el que se puede establecer una relación. Y eso aplica a las 3 religiones monoteístas: cristianismo, judaísmo e islamismo, ¿vale? Entonces, él es cuando hace esa diferenciación. Por eso, en la encuesta, ¿no? Y cuando él lo explica, dice, pues las personas, ese 50, o sea, el 45% de la población que no dice creer en un Dios personal, pone 0 en esa columna, ¿vale? Pero probablemente sí que ponga en toda la parte espiritual lo que tú dices, ¿no? Entonces, él es un poco como lo explica en el libro. O
¿sabes? Justamente porque él dice, bueno, antes de escribir el libro yo he vivido todo el proceso de cuando Manuel lo escribía en estas asociaciones que os digo internacionales y tal, él ya llevaba, pues os digo, ¿no? 10 años. Decide escribir el libro y publicar este mapa porque él dice, de hecho el libro lo escribe como su historia, ¿no? de cómo lo hace, de estar enseñando durante más de 20 años a sus alumnos y en escuelas de negocios teorías de las motivaciones que estaban incompletas, ¿no? Y por eso él decide añadir esto. Y una de las críticas, ¿no?, que le hacían en estos foros es que yo no me siento incluido y tengo pues eso, ¿no? Pues soy budista o tengo mis... Y por eso decide para hacer un mapa lo más inclusivo posible, ¿no? Entonces, esa es la explicación. Él la daría mucho mejor que yo, pero es esa. Gracias, Rita. No sé si he contestado. Sí, y simplemente por contestar a la segunda pregunta, de verdad que es una pregunta súper difícil, pero bueno, yo creo que has aportado una cosa interesante del work engagement, de meter la parte de salud mental. Y bueno, que al final la salud mental es un tema que evidentemente es algo muy importante y que tenemos que tratar, pero claro, es tan complejo de entender cuáles son las razones y el origen, que, quiero decir, los empleados, y tú cuando tú analizas una organización, yo me estoy poniendo ahora el gorro director de recursos humanos y digo, bueno, ¿y cómo puedo a través de esto identificarlo? Pero bueno, una idea interesante sería, oye, el work engagement no es solo el vigor, la absorción, la dedicación, sino que a lo mejor hay que poner una parte también de eso, de evaluar la salud mental, pero que evidentemente influye porque es algo que bueno, que forma parte de la persona. Aquí una mirada sistémica, que yo he trabajado bastante con esa mirada, ellos hablan mucho del desequilibrio entre el dar y el recibir, ¿no? Y tú ponías ahí esos dos factores, entonces muchas veces el desencuentro de lo que crees que das, o sea, de lo que damos a los empleados, Sí. que no están recibiendo porque no nos lo han pedido, y de lo que ellos piden que no estamos dando porque no nos encontramos, Sí. mucho de eso tiene que ver el tema de la salud mental. Lo digo por si puede correlacionar también con el propósito. Bien. Y te Sí, sirve. sí. Ahí, bueno, ¿puedo decir una cosa? Sí, sí, lo único que nos quedan 7 minutos, ¿no? Porque es hasta las 11. Y Vale. había aquí una pregunta. Ah, vale. Pero, Bueno, si no, luego se lo explico a ella, si quieres. Que tiene que ver con Human Flourishing. Luego te explico qué es eso. Vale. si hay un concepto de Human Flourishing que está en la encuesta, en el cuestionario que vais a rellenar, hay algunas preguntas de florecimiento personal que no hemos querido introducir aquí porque ya sería muy complejo explicar todos los resultados, pero bueno, si os interesa... Pero habla de salud mental, justamente, sí. Por eso luego si os interesa, si no, Rita, Elieco os puede dar más información sobre Human Flourishing, que es algo que ahora también está muy en boga en Estados Unidos. Harvard está estudiando sobre esto. Carlos y Rita, muchas gracias. El estudio me parece fantástico, formidable y además creo que tiene muchísimo recorrido y aplicaciones. Quería decir también que el mapa de los sentidos me ha resultado muy interesante, esa diapositiva en concreta, porque bueno, en un solo chart la verdad es que dice mucho y ayuda a sintetizar muchas cosas. Y luego dos apreciaciones. Una, como decías tú, que no recuerdo ahora, María, nada, que yo también iba por ahí un poco, ¿no? Y un poco el comentario es para los dos. A ver, mi entendimiento es que este estudio se refiere al propósito de las organizaciones y en sí mismo, pues el director de recursos humanos, cómo se ve conectado. Pero claro, vivimos en una sociedad donde realmente, y por ahí conecto, yo creo nos encontramos con mucha gente que no sabe lo que quiere de su vida. Realmente, no sé si es curioso o triste, la verdad, pero al final te preguntas, oye, pero tú sabes lo que quieres. Tú sabes para qué estás así, tú sabes cuál es tu propósito personal, ¿no? No sé si ya es ese término inglés que has mencionado antes o no, pero el caso es que yo me pregunto, antiguamente hablábamos del proyecto de empresa y el proyecto personal, y hasta qué punto el proyecto de empresa estaba alineado con el proyecto personal y viceversa, ¿no? Y claro, yo digo, joder, pues realmente a lo mejor deberíamos empezar por la propia persona, ¿no? Y decir, hablando de la ética y demás, y decir, oye, tú sabes lo que, o sea, sabemos lo que queremos y para qué estamos aquí, o cuál es nuestro propósito en este mundo que tan cortito de vida, quiero decir, pero tan bonito también. Entonces, bueno, eso es por un lado. Y por otro lado es la conexión con lo que rodea al mundo de la empresa. Me refiero que efectivamente el propósito parece como que efectivamente lo primero es mirarnos a nosotros mismos y decir, oye, ¿cómo está en nuestras organizaciones el propósito? Y aquí dos preguntas. Una, Carlos, es, oye, ¿tú cómo has visto desde el punto de vista de una empresa coreana? Porque imagino que el aspecto cultural es posible que también afecte al propósito, ¿no? Me interesaría también una pequeña anécdota o algo sobre ese tema, o tu reflexión personal.
y luego también desde el punto de vista de la conexión del propósito con lo que rodea al propósito de las empresas. Es decir, una empresa realmente, si tú la miras, tiene sentido pues porque hace algo para alguien, ¿no? Pues para unos clientes, para unos proveedores, para una sociedad, para lo que sea, ¿no? Entonces la pregunta es cómo conectamos no solamente la mirada hacia el interior de qué dicen los directores de recursos humanos o qué dicen los empleados del propósito, sino nuestro propósito está conectado con lo que realmente es el fin de nuestras empresas. Que está con, pues no sé, si vendemos, no sé, gafas, pues será para unos usuarios de gafas. O si vendemos aviones o logística, si vendemos chicles, para algo, ¿no? Entonces, ¿conectamos realmente o es algo que nos inventamos internamente pero que no tiene conexión con la realidad de a dónde va nuestra empresa? ¿Se vive desde fuera el propósito de nuestra compañía? Y ya con eso... Coreano, y el propósito personal, ¿no? Que tú quieres decir algo. No, bueno, la primera parte sí que, pero bueno, no quiero acaparar, o sea, contesto No, por la segunda por y si da tiempo y si no, luego te lo explico. No, lo del propósito, Es que me ya sale Jesús, mal. ya telegráficamente, propósito personal, totalmente de acuerdo. De hecho, el título original de la tesis era el alineamiento entre el propósito organizacional y el propósito personal de los empleados. Empezó por ahí, luego lo fuimos modificando hasta sentido y motivaciones, pero tienes toda la razón y también hay algo de literatura sobre ese tema. Pero claro, primero, definir qué es el propósito personal es muy difícil, porque hay mucha gente que tiene un propósito para su vida, entonces es algo complejo de entender, pero totalmente de acuerdo, es verdad. Y yo también me pregunto hasta qué punto nosotros como empresa somos responsables de alinearlo con el propósito personal. Es decir, yo alinearlo con las motivaciones y con el sentido del trabajo, bien. Pero ya meterme en el propósito personal de cada uno, ¿qué responsabilidad tengo yo en eso? Tengo ahí una duda. Corea. Las empresas coreanas, claro, yo esto me puedo enrollar, yo empiezo a hablar de Corea y no paro, pero también telegráficamente, tradicionalmente, yo creo ahora chinas también, bueno, en general las asiáticas, y yo creo que pasa mucho en empresas americanas y europeas, aunque no se dice, es todo, somos número uno, tenemos que vender más, tal. Nosotros cuando vamos a cenas, los coreanos, todo era LG number one, tenemos que vender más, tal. No, siempre era number one. Afortunadamente, y creo que he tenido algo de influencia en esto, el CEO ha ido cambiando y ahora estamos hablando de un propósito que se llama Innovation for Better Life. Es decir, nuestro propósito ya no es el number one, que lo es, pero nosotros ahora estamos innovando para hacer mejor la vida de las personas. Y la vida de las personas supone que cuando tú te compras un producto LG te voy a hacer la vida mejor y también para nuestros empleados. Entonces creo que también las empresas coreanas, o al menos LG en ese sentido, está cambiando. Y yo tengo una experiencia, yo trabajé antes en Procter & Gamble. Procter & Gamble es una empresa que no solo vende pañales, yo trabajaba en la parte de Baby Care, no vendemos pañales. Lo tenemos todos clarísimo que trabajamos para hacer mejor la vida de los consumidores. Y esto es algo que todos lo teníamos tan interiorizado. Claro, Procter tiene más de 100 años de historia, entonces, claro, esto no es de un día para otro, pero realmente era algo que en todas las decisiones que tomábamos, en todo, cuando había discusiones, era algo que, oye, esto es algo, ¿estamos haciendo mejor la vida de nuestros consumidores, sí o no? Porque si no, abandonamos esta idea. Pero esto lleva años hacerlo. Y ya está, he contestado, ¿no? A todas. Bueno, como no podía ser de otro modo, interesantísimo. Yo creo que es un gran trabajo, Carlos, y los colaboradores que estáis trabajando con él y ayudándole. Yo no sé si sabéis, algunos quizás sí, yo acabo de escribir un capítulo en un libro colectivo que hemos escrito 14 personas diferentes. El libro se llama El Factor Edad y analiza un poco cuál es la relación y la gestión de las distintas generaciones dentro de la compañía, ¿vale? A mí, no sé por qué, pero me han dado hablar del talento senior. Y si yo tengo 22 años, no sé por qué me han dado esto, pero me ha tocado hablar de eso, ¿no? Pero sí que he visto, cuando hemos incluido algún autor, son chavales de 20 y pocos años, que es la generación Z, ¿no? Y me ha llamado la atención, y ya viendo tu estudio, que al final hay una... Creo que las nuevas generaciones se están posicionando ya más en el nivel trascendente y más en la parte del sentido que va mucho más allá de lo que es la pura recompensa o la pura carrera. Y ya sí están en la parte más vocacional. Y lo vemos porque al final los problemas muchas veces que tenemos de captación de talento y de retención del talento, fidelización del talento, vienen porque la gente joven no se identifica con un propósito, su digamos, vocación laboral es mucho más potente que la que teníamos, por ejemplo, la generación Baby Boom, y compañías que ya no generan ese cubrir mi vocación, donde yo quería trabajar y lo que quería hacer, provoca que efectivamente
pues tengamos una situación que es compleja de gestionar y que tenemos que entender muy bien desde análisis como el que hace Carlos. Yo creo que es muy interesante en ese sentido. Así que muchas gracias. ¿Vale? Sí, en este sentido, 1 minuto, 30 segundos. Yo entrevisto a gente de todo el mundo. A todos los que se incorporan, directores en diferentes países del mundo. Cada vez la pregunta que más me hacen, no solo jóvenes, pero mucho también Estados Unidos, Latinoamérica, es ¿tú por qué trabajas aquí? Pero súper habitual, supongo que también pasa aquí en España. Entonces la gente ya no te pregunta, hombre, claro, esto es pues el salario y todo esto, ya sea por supuesto que te van a dar carrera profesional, te van a dar, pero el tú por qué trabajas aquí, y es eso, están preguntando cuál es el propósito de esta compañía. Al final están preguntando No, y está eso. impactando. Yo el otro día hablaba con un director de recursos humanos de una de las Big Four, que era aspiracional en mi época. O sea, yo nací en el 68, yo con el año 91 que me incorporo al mercado de trabajo, yo me incorporo a una Big Four y yo soy de Sevilla. Trabajar en una Big Four en Sevilla era casi como trabajar en la Cruz Campo, o sea, era lo mejor que te podía pasar, era aspiracional. Hoy tienen un auténtico problema de captación de talento, pero auténtico problema, y sobre todo de fidelización. Y están cambiando esa concepción de compañía como compañía donde tú vas a aprender a exprimirte al máximo y sacarte todo lo que te puedas sacar y tú vas a sacar todo lo que puedas de ellos por un concepto un poquito más espiritual, si quieres, ¿vale? No me enrollo más. Simplemente comentaros que muchas gracias a todos, a los 4 por venir aquí, fantástico. Este estudio va a estar colgado en la web de la asociación ya está colgado en la web, con lo cual podéis, el que quiera, entrar en la web aedrh.com y ver, analizar ya con más profundidad lo que Carlos nos ha expuesto. Y la segunda es que nos vamos a seguir colaborando con el IECO. O sea, el análisis o el estudio que ha realizado Carlos nos parece interesantísimo y hemos abierto ya una línea de seguir colaborando con ellos porque creo que aquí hay riqueza y fuente para nuestra función, ¿no? Con lo cual es interesante. Y nada más, creo que ahora toca un cafelito, espero que lo hayáis disfrutado y os vemos el día 15 en la sede del All-in-One de la Caixa para hablar de demografía y el impacto que tienen en las relaciones en los recursos humanos y el 14 de marzo en la Asamblea. ¿Vale? Gracias.